Bienvenido, bienvenida a este primer video de física en donde estudiaremos los conceptos básicos y vamos a iniciar con los sistemas de unidades y conversiones. El primer concepto que vamos a repasar es el concepto de magnitud. A una magnitud la podemos definir simplemente como todo lo que se pueda medir, es decir, todo aquello que podamos representar de una manera cuantitativa, es decir, utilizando números. Dentro de estas magnitudes podemos mencionar como ejemplos a la distancia, la velocidad, la aceleración, el tiempo, la masa y la intensidad luminosa. Ahora, no son magnitudes, cantidades como paz, color o enojo, ni siquiera podríamos decirles cantidades, de hecho, porque no existe una escala, no podemos representarlas utilizando un número que nos indique cantidad. Una de las operaciones más importantes cuando hablamos de magnitudes, pues es el acto de medir. ¿Y qué significa medir? Pues medir significa que vamos a comparar a dos magnitudes que necesariamente deben de ser de la misma especie. Y a una de estas magnitudes, pues la vamos a tomar como patrón. Y el resultado que obtengamos de esta comparación se le va a llamar medida. Ahora, entonces una medida la vamos a representar utilizando un número y una unidad. En el ejemplo que tenemos aquí, tenemos una varilla, la cual se muestra aquí abajo. Y bueno, de esta varilla necesitamos determinar su longitud. Así que para determinar la medida de su longitud, vamos a necesitar de un patrón que en este caso sería el metro. El metro es de la misma especie en el sentido de que nos sirve para medir longitud. Por ejemplo, no podríamos utilizar una báscula para medir la longitud de esta varilla. Así que en este ejemplo el patrón es la regla que nos sirve para determinar cuantitativamente la longitud y el objeto que queremos medir pues es esta varilla. Ahora, el resultado de esta medición, a una medida, que eso es el resultado de la medición, lo podemos expresar en distintas unidades. Aquí vemos los elementos de los que consta una medida. Supongamos que la varilla anterior tiene esta longitud, 65 centímetros. Así que esta medida está formada por un número, que es una cantidad, y tenemos también a una unidad, que nos dice precisamente la unidad de medida, 65 centímetros. En este sentido, la unidad puede cambiar. Podríamos hablar de metros, de milímetros, de pulgadas, y pues ya tenemos una idea intuitiva de qué tan grandes o tan pequeñas son estas unidades. Ahora, para expresar los resultados de mediciones, se busca que en todo el mundo se utilice el llamado Sistema Internacional de Unidades, el cual considera la existencia de 7 magnitudes fundamentales, las cuales al combinarse matemáticamente dan origen al resto de unidades. Sin embargo, pues hay todavía países que no utilizan estas magnitudes fundamentales, como los Estados Unidos de América, que utilizan el sistema inglés. Bien, pero vamos a ver cuáles son estas magnitudes fundamentales. La primera de ellas es la longitud, cuya unidad de medida es el metro, su símbolo es la m minúscula. La masa es otra magnitud fundamental, su unidad es el kilogramo, se representa como kg. El tiempo, su unidad oficial es el segundo, se representa como s minúscula. La temperatura, cuya unidad oficial es el Kelvin, que se representa con K mayúscula. La cantidad de sustancia, que es una unidad muy utilizada en el ámbito de la química, se utiliza mol, y bueno, su símbolo es igual, mol. La intensidad luminosa, cuya unidad es la candela, se representa como CD, y la intensidad de corriente, cuya unidad es el ampere, que representamos con A mayúscula.
Como mencioné anteriormente, las magnitudes anteriores se pueden combinar matemáticamente y así originan a las llamadas magnitudes derivadas. Una de ellas es, por ejemplo, el área, que su unidad es el metro cuadrado y se obtiene de multiplicar metro por metro. O bien el volumen, cuya unidad son metros cúbicos y corresponden a la operación matemática metro por metro por metro. La velocidad, cuyas unidades son metros sobre segundo, se obtienen de la operación metros entre segundo. Y el newton, que se suele representar con la letra N mayúscula y que equivale a esta serie de operaciones, kilogramos por metro sobre segundos al cuadrado. Y tenemos por aquí un ejemplo más, como el pascal, que es una unidad que se utiliza para medir la presión. Un pascal equivale a un newton sobre metro cuadrado. Y como acabamos de ver, pues un newton a su vez equivale a kilogramo por metro sobre segundos al cuadrado. Si aquí realizamos operaciones para simplificar esto, a los metros cuadrados que tenemos abajo los volvemos fracción dividiéndolos entre 1 y luego aplicamos la regla del sándwich, multiplicamos kilogramos por metro por 1, eso lo escribimos arriba, y aquí abajo segundos al cuadrado por metros al cuadrado los ponemos abajo. Nos queda entonces que un pascal equivale a un kilogramo sobre metro por segundo al cuadrado. Esto después de dividir metros entre metros cuadrados, que nos queda metros en la parte de abajo. Ahora, en el ámbito de la física, vamos a trabajar con cantidades muy grandes o bien con cantidades muy pequeñas. Y para ello, pues es necesario utilizar algunos prefijos que nos indican, pues qué tan grandes son las cantidades o qué tan pequeñas son. Hablamos de múltiplos cuando tenemos cantidades, pues mayores a nuestra unidad de referencia. Por ejemplo, en esta tabla, comenzando de abajo hacia arriba, el primer múltiplo que se representa como 10 a la 1 le llamamos deca y equivale a 10. En el caso de 10 al cuadrado es hecto, que representa 100, 10 al cubo representa kilo, 1000, 10 a la 6 a mega, que se refiere a 1.000.000. 10 a la 9 es giga, que se refiere a 1.000.000.000, y así sucesivamente con lo que observamos en esta tabla. Recuerda que los múltiplos son cantidades más grandes. Ahora, también tenemos submúltiplos que se utilizan para representar a cantidades muy pequeñas, como por ejemplo deci, que equivale a 10 a la menos 1 o a la décima parte, centi, 10 a la menos 2 o centésima parte, mili, 10 a la menos 3, milésima parte, y así sucesivamente. Por ejemplo, micro, que se representa con esta letra griega y que equivale a 10 a la menos 6 y se refiere a la millonésima parte. Así, descendiendo por esta tabla, nos encontramos con submúltiplos cada vez más pequeños, con el último que tenemos aquí, que es 10 a la menos 24, que representa a yoctol. Bien, y como mencioné en una de las primeras diapositivas, que a pesar de que se busca que en todos los países se utilice el sistema internacional de unidades, pues todavía hay naciones que utilizan unidades distintas o que inclusive dentro de una misma nación pues necesitamos trabajar con múltiplos y submúltiplos, y para ello también necesitamos conocer equivalencias de unidades para poder realizar conversiones de una unidad a otra. Aquí tenemos algunas de estas equivalencias de unidades. Por ejemplo, en el caso de la masa, que un kilogramo equivale a 10 a la 3 gramos, es decir, a 1000 gramos, o en una unidad del sistema inglés, 0.0685 slugs. Bien, por aquí tenemos que un slug equivale a 14.59 kilogramos, y una U, que se refiere a una unidad de masa atómica, que es una unidad muy pequeña, que equivale a 1.661 por 10 a la menos 27
kilogramos. En el caso de la energía, entre los más relevantes, pues está que un joule equivale a 10 a la 7 ergios o 0.239 calorías, o bien que una caloría equivale a 4.186 joules. Bien, en el caso de la fuerza, un newton son 10 a las 5 dinas o 0.2248 libras. En tiempo, un minuto 60 segundos, una hora tiene 3.600 segundos, un día equivale a 86.400 segundos. Bien, en el ámbito de la longitud, un metro que equivale a 100 centímetros o 1000 milímetros. Y tenemos, por ejemplo, una pulgada que equivale a 2.54 centímetros, una yarda que son 91.44 centímetros, o una milla que equivale a 5.280 pies o 1.609 kilómetros. Y está por aquí el año luz, que se utiliza para medir distancias muy grandes. Un año luz equivale a 9.461 por 10 a la 15 metros. Tenemos por aquí unidades de volumen, como que un litro tiene 1000 centímetros cúbicos, y aquí recuerda también que un centímetro cúbico es lo mismo que un mililitro. Tenemos también que un galón equivale a 3.788 litros. Ahora veamos algunos ejemplos de cómo realizar conversiones de unidades. Como ejemplo 1, ¿a cuánto equivalen 24 kilómetros en millas? Bien, primero necesitamos conocer la equivalencia entre kilómetros y millas, y utilizando la tabla de la diapositiva anterior, pues vamos a considerar que una milla equivale a 1.6 kilómetros. Entonces la conversión la vamos a hacer así. Primero vamos a escribir nuestra cantidad, que es 24 kilómetros, y la vamos a multiplicar por un factor de conversión. Este factor de conversión lo construimos así. Va a ser una división, escribimos la raya de división, y ahora si tenemos kilómetros aquí arriba, en esta división vamos a poner kilómetros en el lado contrario, es decir, lo vamos a poner abajo. Y arriba vamos a poner la unidad que queremos obtener, que en este caso son millas. Y ahora escribimos la equivalencia. Una milla equivale a 1.6 kilómetros. Entonces, si multiplicamos, será 24 por 1, 24. Los kilómetros como unidades se eliminan. Abajo queda 1.6. Y al realizar la división de 24 entre 1.6 se obtiene 15. Esto significa que 24 kilómetros equivalen a 15 millas. Ahora vamos con el ejemplo número 2. Expresa 120 libras en kilogramos. Bien, aquí estamos manejando a las libras como una unidad de la masa. Sin embargo, estrictamente una libra es una unidad para medir fuerza. Pero entonces aquí la aclaración es que las libras con las cuales vamos a trabajar aquí, las vamos a considerar como libras masa. Y aquí tenemos esta equivalencia de que un kilogramo equivalen a 2.2 libras. Entonces, si tenemos 120 libras, la escribimos aquí, la vamos a multiplicar también por un factor de conversión. Si tengo libras arriba, vamos a poner libras abajo. Arriba la unidad que quiero tener, que en este caso serían kilómetros. Y necesitamos la equivalencia. Un kilogramo equivalen a 2.2 libras. 120 por 1 es 120. Y dividimos 120 entre 2.2 y da como resultado 54.54 kilogramos. Así que 120 libras equivalen a 54.54 kilogramos. Continuamos con un ejemplo, un tercer ejemplo. ¿A cuánto equivalen 42 metros sobre segundo en kilómetros sobre hora? En esta conversión necesitamos convertir dos unidades.
A los metros los tenemos que convertir en kilómetros y a los segundos en horas. ¿Y cómo vamos a convertir dos unidades? Pues requerimos dos equivalencias. Una de ellas es que un kilómetro equivale a 1000 metros y una hora equivale a 3600 segundos. Vamos a poner dos factores de conversión porque convertimos dos unidades. Si tenemos 42 metros sobre segundo, multiplicamos por nuestro primer factor de conversión. Si tengo metros arriba, colocamos metros abajo, arriba lo que quiero, que en este caso son kilómetros. Y la equivalencia, un kilómetro equivalen a 1000 metros, por otro factor de conversión. Si tenemos segundos abajo, aquí pondremos segundos arriba, abajo lo que quiero, que aquí serían horas. Entonces, una hora equivalen a 3600 segundos. Vamos a multiplicar así 42 por 1 por 3600, que es lo mismo que multiplicar 42 por 3600. Y en la parte de abajo, 1 por 1000 da 1000. Ya de aquí se eliminan los metros, se eliminan los segundos, nos quedan kilómetros arriba y horas abajo. Y para realizar esta operación podemos simplificar así. Si dividimos 3600 entre 1000, esto nos queda 3.6. Y ya nada más al multiplicar 42 por 3.6 se obtiene 151.2 y ya tiene las unidades de kilómetros sobre hora. Entonces, esto significa que 42 metros sobre segundo equivalen a 151.2 kilómetros sobre hora. Como ejemplo número 4, ¿a cuánto equivalen 65 millas sobre hora en kilómetros sobre hora? Aunque en la cantidad que me proporcionan tenemos dos unidades, tenemos millas y horas, en realidad solo debemos de convertir una unidad porque las unidades deseadas también llevan horas en la parte de abajo. Entonces lo único que debemos de hacer es convertir de millas a kilómetros. Así que vamos a requerir únicamente una equivalencia. Una milla equivalen a 1.6 kilómetros. Entonces, igual, construimos el factor de conversión. Tenemos 65 millas sobre hora por, y ahora en este factor, si tengo millas arriba, pongo millas abajo y arriba lo que quiero, que serían kilómetros. Y la equivalencia es una milla equivale a 1.6 kilómetros. Entonces las millas se van a eliminar, me quedan kilómetros arriba y me quedan horas abajo. Y al multiplicar 65 por 1.6 se obtiene 104. Entonces 65 millas sobre hora equivalen a 104 kilómetros sobre hora. Muy bien, pues espero que hayas comprendido bien este video y que te sirva bastante. Nos vemos en los próximos videos para que sigas divirtiéndote con física. Así que hasta pronto.